Bienvenidos a su podcast de confianza, Cultura Disruptiva The Podcast. Mi nombre es Milagros Hugueto de Sánchez. Y Keudi Sánchez. Y hoy tenemos un tema maravilloso para ustedes que a nosotros nos encanta este tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que preparados. Así como siempre me recuerda Keudis, síganos, comenten, compartan, activen la campanita de suscríbanse, todo lo que se hace respecto a un podcast. Solo eso, también en Instagram. Ay, es cierto, las redes sociales. Esto ha sido un aprendizaje tan chévere, tan orgánico, en donde sabemos que estos canales de comunicación van a llegar a muchísimas personas, pero que también ustedes son intermediarios y son canales pues, de esta información. Este tema va a ser un poco histórico y con todo un gran contexto, más que nada traído a la actualidad. Sí, y como Cultura Disruptiva se enfoca en tratar temas desde una perspectiva que totalmente va en contra del status quo, pues vamos a hablar hoy sobre la afrodiáspora, sobre la diáspora africana, pero desde la perspectiva de las artes. Desde la cultura, de la moda, de la música y la influencia que tiene todo lo que es la cultura africana o en toda la comunidad global. Por eso decidimos sumergirnos en lo que ha sido la influencia global de este tema que todos llevamos en nuestra ADN, por lo menos todos de este lado del mundo. Sí, cuando uno investiga sobre la diáspora africana y cuando hablas de América, lamentablemente en internet, cuando pones América solo aparece para Estados Unidos. Pero cuando hablamos de América, hablamos de todo el continente. Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, el Norte de América y el Caribe. Correcto. Y cuando también comenzamos a hacer investigaciones, tuvimos la curiosidad de hacer pruebas de ADN para ver cuál era nuestro porcentaje de influencia afro en nosotros, ¿sí? Porque va en nuestro ADN, no solamente en nuestro fenotipo, también en nuestro genotipo y todo lo que viene con nuestra cultura, tradición y formación. Y descubrimos que, por ejemplo, yo tengo 66% de influencia afro en mi ADN. Bueno, no es que era mucha sorpresa, pero me alegró saber el origen. El Congo, Nigeria. El Luango. Sí, señor. Suráfrica. Benin. Claro, pero también me sorprendió saber que tenía un alto porcentaje de los indígenas del sur, de Sudamérica. Sí, en mi caso yo tengo influencia portuguesa, española. La más alta está entre africana e indígena, pero genial. Es maravilloso poder saber un poco de esa parte de tu historia y lo que hay en tu genética. Entendimos que en nuestra genética somos tricontinentales, o sea, África, Europa y América. Correcto, y cuando hablamos de América hay que enfatizar porque es un conocimiento disruptivo, entonces nos estamos enfocando en todo el continente, que empieza en Sudamérica y termina allá en Norteamérica, incluyendo y pasando por Centroamérica y pues también abordando el Caribe. Y bueno, cuando hablamos de lo que es la diáspora africana, hemos estudiado a través de la historia cómo ha sido la influencia de esta gran comunidad que fue desplazada a través del trato transatlántico de humanos que fueron traídos en calidad de esclavitud, cómo la influencia de estos seres humanos hoy en día perdura y se multiplica cada vez más. Sí, y es tremendo porque cuando tú te vas a la historia, esta es parte del tratado transatlántico, fue traerlos a este continente. Pero ya hacia Europa en 1440 o 1444 fue que empezó el tráfico de esclavos y solo el intercambio por mercancía por una persona y llevaban desde África, ya fueran moros, ya fueran africanos de cualquier región del África, como esclavos a Europa. Y empezaron los portugueses por allí y los franceses. Y la fuerza africana continúa moviendo las culturas. Porque ¿recuerdas cuando investigábamos que yo decía, pero qué tan impactante ha sido los africanos han sido en Asia, por ejemplo? Y nos fuimos a buscar algunas
culturas, comunidades muy cerca de Japón, En la India vimos unos Filipinas, tremendos. pero morenos con los rasgos súper asiáticos que conocemos, muy marcados en los ojos, los pómulos. Yo decía, esto es fascinante, hay tanto por descubrir. ¿Sabes algo disruptivo en cuanto a esto? La resiliencia que ha tenido la cultura africana en fortalecerse, en resistir la desaparición y manifestarse, porque todo ese cambio que pudo haber sucedido mientras lo llevaban a otros países en calidad de esclavizados, y esta gente pudo mantener, como vemos en Latinoamérica, la influencia del tambor africano, de la música, de la religión, tanto en toda Latinoamérica y el Caribe. Y aquí en Estados Unidos vemos en la música como el blues, como el jazz, el hip hop. Hay demasiada influencia afro en muchas formas del arte. Correcto, y nosotros desde la Casa de la Cultura, como ente principal, promotor de este podcast de Cultura Disruptiva, estamos totalmente comprometidos con promover todo lo que son estas culturas, estas tradiciones, como por ejemplo ahora con los talleres de música de bomba puertorriqueña, de festejo afroperuano, de tambor venezolano, de Punta Garífuna. De Punta Garífuna, y desde febrero tamborito a la fecha, y otros géneros colombianos también. No hemos parado no solamente en la investigación, sino en el disfrute de conocer las culturas de nuestros hermanos afrodescendientes en todos estos países que le hemos mencionado. Sí, y cuando vemos la influencia de la cultura africana en cuanto a todo lo que es el folclore de Latinoamérica, vemos cómo este movimiento se sigue gestando, sigue creciendo. Ahora, hoy en día se está incluyendo mucho la africanidad, el sentirse orgulloso de ser afrodescendiente, cómo se está... Yo pienso que desde un punto de vista la sociedad está reivindicando a los afrodescendientes. Sí, y yo creo que yo voy a un aspecto un poco más disruptivo. Los afrodescendientes han tomado las riendas de cómo queremos ser vistos, de cómo queremos ser conocidos. No desde la perspectiva de, ay, la lástima, vamos a reivindicarlo, y no quiero contradecir tu manera de abordarlo, pero sí como tomando las riendas y con movimientos que han sido certeros y poderosos a lo largo de la historia, como por ejemplo el movimiento del Harlem Renaissance con Langston Hughes y todos esos escritores. Sabes que en Latinoamérica también hubo un movimiento como este entre Brasil, Colombia y Venezuela. Se llamó el despertar de los afrodescendientes. No recuerdo muy claramente, tenemos tarea para investigar allí, pero es bien interesante porque sé que en Colombia y en Brasil el movimiento lo comenzaron las mujeres. Sí, como siempre, o como casi siempre. Y sabes que las mujeres siempre hemos sido vistas como una minoría, sobre todo en el país en donde vivimos, pero hemos asumido la responsabilidad de gestar cambios. Y si bien es cierto que de pronto no podemos ir al frente por ciertas limitaciones sociales, también es cierto que tenemos estrategias que ayudan a que todos estos procesos sean exitosos. Fortaleciendo una de las cosas que tú dices, pienso y recuerdo que muchas de las culturas, aunque son culturas machistas, la mujer es la que enseña en la casa la lengua, modales, valores. A veces los padres son solamente proveedores. Y cuando vemos en la cultura africana, por lo menos en Benín, se está reivindicando a la mujer en posición de gobierno y de liderazgo, que no había sucedido desde 1800. Y dice que la mujer es la que tenía poder en el mercado. La mujer es la que decía los negocios y que mantiene la fortaleza de decir, mira, si se hace, no se hace un business. Y aún en África se mantiene eso. Y en Benín retomaron esto. Y veo lo que tú dices, y es muy cierto, la mujer siempre ha tenido un punto fuerte en cuanto a enseñar sobre la cultura, aunque fue relegada a un lado como que sin importancia. Sí, gracias a un contenido que me gusta enseñar en la escuela como profesora de español, de la cultura hispanohablante. Lo que me comentas me traslada a ese momento de la historia en donde pude descubrir quiénes han sido esas grandes afrodescendientes en Latinoamérica que han marcado la historia. Si empezamos desde abajo, desde el sur, y vamos subiendo y llegamos a Venezuela, Perú, y entonces hablamos de
de nuestra querida Betsaida Machado. Ella es ahorita contemporánea, está en boga, la amamos, la admiramos. Pero en el pasado hubo mujeres como Argelia Laya, quienes fueron promotoras de los derechos civiles, de la humanidad, de las venezolanas, de los venezolanos. Y más adelante entonces estudiamos un poco a Victoria Santa Cruz, estudiamos mujeres que a través de las artes, de la poesía, de la música, aquí Nina Simone, por ejemplo. Ajá. ¿Sabes qué? Ahora que dices de las artes, voy a brincar un momento a Por esta. favor, es que este tema siempre es muy... Con las artes visuales me encanta por lo menos ver cómo en el mundo está haciendo influencia una transformación del arte visual donde Quijando y Wiley y Armonía Rosales, que es una de mis favoritas, integraron todo lo que es pinturas del clásico donde tú ves a Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, etcétera, todo esto, pero ahora trasladados a afrodescendientes. Que Henry Wiley trabaja con personajes como que un rapero o alguien de la calle que consiguió, y de repente tú ves un cuadro, este cuadro se me parece a algo, y de repente es la Madonna, una de las Madonas de Miguel Ángel, pero es un afrodescendiente el que es el protagonista en este caso. Y Armonía Rosales es una cubana que está radicada en California. Encantador su trabajo, maravilloso. Como artista visual me apasiona lo que es el figurativo y sobre todo el realista. Y ella utiliza, por ejemplo, el nacimiento de Venus. Ella lo recreó, pero con un personaje afrodescendiente, y su personaje afrodescendiente es nada más y nada menos que Oshun. Y yo lo tengo en un cuadro en mi casa. Es interesante cómo esta muchacha tomó la cultura y la religión de los orishas. Para cada una de sus piezas representa uno de los santos africanos o conocidos como orishas. Y maravilloso, bello. Yo sé que nos apasiona y hemos estado en esa búsqueda del conocimiento, y algunas personas me dicen que sienten que hay como un eslabón perdido. Esa conexión con nuestros ancestros. Que se perdió parte de la historia y que debemos conectar, que debemos volver a nuestras raíces, que debemos volver a nuestros mayores. Y esa ha sido entonces la conversación que hemos sostenido y que nos ha llevado a continuar investigando, aunque a veces digamos y utilicemos términos de pronto de la manera no correcta, pero esto no quiere decir que no estamos investigando hasta llegar a la verdad. Exacto. Es como ver cómo la historia se está reinterpretando y cómo se está hablando desde otro punto de vista, porque cuando conocimos la historia que conocíamos hasta ahora, estaba contada yo solo desde un lado del río, y desde el otro lado no se presentaba parte de la historia. En este caso, digamos que el modelo colonialista donde los católicos vinieron, y los católicos, digo, por Latinoamérica, que fue más influenciada por el catolicismo. Correcto. Ellos contaron una parte de la historia, pero nadie contó la parte de la historia desde la parte afrodescendiente, de cómo sufrieron o cómo vivieron ellos o cómo resistieron para mantener la historia. Están reinterpretando hoy en día lo que conocíamos como historia, y estamos conociendo eslabones que estaban escondidos, historias detrás de la historia. Correcto, y me permito citar a mi prima Maybe Ugueto, quien cada vez que conversamos con ella, siempre hay lecciones y aclaratorias en medio de la ignorancia que uno pueda manifestar, como por ejemplo pensar que abordar estas diferentes religiones y verlas desde la perspectiva de la brujería. Y ya me estoy yendo a otro terreno. Exacto, es bastante tela que cortar con este tema, porque sí, es mucho, es muy amplio. Y bueno, lo importante es no desenfocarnos en cómo la cultura africana ha moldeado todo lo que sí, hoy en día vemos desde las perspectiva de las artes, pues. Y si vemos desde ese punto de vista religioso, la religión católica se adaptó y aceptó muchas de las premisas de la cultura afrodescendiente, porque vemos que en Latinoamérica, por ejemplo, hablando de Venezuela, cuando se habla de santería o espiritismo, siempre está que si la parte católica, pero detrás de ella también están los personajes africanos, o de las deidades conocidos como orishas. Entonces es tremendo, porque ahí hubo una influencia y la adaptación, la resiliencia, la resistencia, la lucha por mantenerse y por mantener esa fortaleza allí. Y allí entonces de la religión saltamos a las artes, como de la música.
y un Ray Charles metiendo el gospel y convirtiéndolo en una música alterando la música de iglesia con beats netamente afro que vienen a motivar entonces unos bailes más cadenciosos y mezclándolo con el rock, mezclando con todo lo que existía en ese momento que hoy fue lo que fue evolucionando hasta convertirse en el rock. Me encanta ver el blues, el jazz, cómo todo esto influencia a parte de la música en Latinoamérica. Vemos el Latin Jazz, que luego se convierte en otras fusiones donde aparece la salsa, donde toman el guaguancó, toman el merengue dominicano, o el palo dominicano que llevó a ser el merengue, y la cumbia, que es un ritmo afrodescendiente mezclado con indígena que universal. Ahora abarca toda Latinoamérica y el mundo. Global. Sí, y una de las cosas que me gusta con el tema musical es que investigando y escuchando el palo dominicano, que lo acabas de mencionar, y entonces escuchamos la música del tambor de la región de La Guaira venezolana. Y cuando escuchas la bomba puertorriqueña, también es bastante relacionado. Cuando la escuchas y la puedes relacionar con parte de nuestra música en Venezuela, igual que la bomba puertorriqueña también la relacionas con Aragua, con Valencia, con Carabobo. Y así sucesivamente. Hay muchos ritmos y géneros que están influenciados por todo el contexto afrodescendiente. Sí, y cuando escuchamos a un músico hablar e interpretarla, dice, bueno, pero esto viene en un 6x8, pero también en Cuba, pero también en Puerto Rico, pero también en Venezuela. Y el ritmo es bien parecido y el tono. Y ahorita seguimos hablando un poco de esto. Vamos a hacer un pequeño break Vamos a promocional. Hacer una pauta publicitaria. Y volvemos. Estamos de vuelta. Sí. Estábamos con la música. Y sabes que me hiciste recordar hoy en día está de moda tener la relación de las mezclas afro porque tienen un buen beat para crear música electrónica. Y hay bastante electrocumbia. Y no solo eso, ahora tenés tecnocumbia, pero es tecno de verdad, tecno acelerado de 150 beats en adelante, de 130 en adelante. Y tenemos el Afrobeat, que está muy, muy, muy pegado a nivel mundial. Sí, así como también hay muchos creativos venezolanos que admiramos. Orestes, que nos encanta cómo Gómez ha hecho ese trabajo de investigación de afropercusión y lo ha incorporado en lo que es la música electrónica, así como, bueno, Criollo House también tiene algunos. ¿Y sabes quién más? Venezonics. Me encanta. Un muchacho que está radicado en Miami. En la Florida. Y están haciendo un buen trabajo. Están llevando la música. También está un grupo colombiano. No recuerdo el nombre en este momento. Ya va. Dale que se llega. Ahorita llega. Afrocumbia, no recuerdo. Pero son muy buenos. Es una pareja, una chica y un hombre. Y están haciendo un trabajo espectacular en cuanto a traer el bullerengue, traer las canciones o cantos comunes, populares folclóricos, con música electrónica de fondo. Cuando preparábamos este tema pensábamos, bueno, lo podemos abordar desde el activismo social, pues utilizando estos términos que hemos aprendido desde el estudio social, como los temas relacionados con el racismo, desde mira, vamos a leer unos cuantos porque son muchísimos. Entonces, principalmente observamos el colorismo, la pigmentocracia, la apropiación cultural. Y pudiéramos pasar horas definiendo todos estos términos. Pero después dijimos, vamos a abordarlo mejor desde la perspectiva de las artes, porque desde allí es nuestro activismo. Desde crear espacios de cultura donde los afrodescendientes puedan venir a contar su historia, contar sus anécdotas, sus tradiciones y poder entonces enseñar a nuestra comunidad desde el aspecto de la inclusión, de la diversidad, donde todos somos bienvenidos y probando pues cómo sería esta reunión, este encuentro, nos atrevimos en febrero a realizar Cultural Afro-Latinx Celebration. Nuestra celebración cultural afro-latina.
que sigue creciendo y Sí, no les ahí- vamos a contar todavía todos los Y detalles. tenemos pendiente, así que tengan pendiente las fechas 7 y 8 de febrero Del aquí en la ciudad de 2025. Charlotte. Paréntesis. Y, ¿Qué señores, dijiste? 7 y 8 de febrero. Del Así que 2025. prepárense que es Afro-Diasporic Celebration. Así es. Así, señores, gracias a esta actividad que realizamos se nos abrieron puertas. Mira, pudimos tener conexión con los brasileros, con los garífunas, puertorriqueños, Corrijo, colombianos. garífuna. Garífuna. Bueno, garinagú, porque garífuna es la lengua. Correcto. Sin embargo, se lee en forma singular. Estamos aprendiendo. Y de eso se trata, es el crecimiento de la hermandad. Oh, ¿sabes qué? Ahorita que nombramos a los garinagú o garífuna, es bien interesante porque una ellos tienen una danza que nos llamó mucho la atención que se llama Yancunú. Y cuando lo veíamos es una persona con una máscara, un traje de colores muy colorido. Un guerrero. Y la danza va bailando y la gente los movimientos de las piernas y del cuerpo hacen que el sonido del tambor vaya a ese ritmo. Ellos crean el sonido del tambor. Está el tambor base y el tambor de repique lo crean ellos con sus movimientos. Lo mismo que la bomba puertorriqueña. Ahí está ese puente. Y hubo una similitud porque justo hay unos danzarines, yo sé que muchos pueden haber visto estos videos que tienen una máscara, trajes de colores, se llaman los Sauli de Costa de Marfil, de la tribu, de la etnia Garú o Gorú, y es el mismo tipo de baile, en la misma técnica. Cuando ellos van bailando van sonando pitos, van sonando otros instrumentos, pero hay un tambor base y el tambor que hace la música más rápida es la que ellos mueven con las piernas, que un movimiento de piernas bien radical y fuerte. Dato curioso que nos enseñó nuestro querido hermano Bodoma Garífuna, que danzan con caracoles colgando de sus rodillas hacia abajo y con el movimiento tan rápido de sus pies, pues caen estos caracoles que en el pasado eran utilizados como armas de defensa, ya que los garífunas podían caminar descalzos y no ser afectados con estas conchas de caracol, pero el hombre que quería esclavizarlos, pues sí se afectaba. Y sí, porque en aquel entonces no solo los soldados de alto rango usaban botas, los demás venían descalzos. así fue que nos pusimos a indagar un poco más y hemos estado entonces en esa conexión preciosa con nuestros hermanos garífuna, aprendiendo del diccionario garífuna, que es la única lengua, porque hacemos tanto énfasis con los garífunas y su lengua, porque es la única lengua, es la única cultura, es el único pueblo. Donde hay una mezcla de lenguas que es caribe, arahuaca y africana. Diferentes lenguas africanas y se mantiene viva, se mantiene activa. De hecho, es una lengua que se enseña no solamente en Honduras, Belice, Guatemala, países y lugares donde hay garífuna. Aquí en Nueva York dicen que está la mayor población de garífuna. Fuera de los países de Centroamérica. Sabes que ahorita que hablamos de también recordar un poco sobre la música, y es una música que nos encanta y que revolucionó el mundo, fue el reggae, y fue una música de protesta donde esta gente, cuando conocemos un Bob Marley o un Peter Tosh o los grupos de reggae que estaban en ese entonces con el steady rock tratando de evolucionar, porque ellos hacían lo mismo que hacía lo que se vendía, lo comercial. Y de repente ellos le agregaron su toque y fue agregarle un beat del tambor como ellos lo tocaban en Jamaica, y esto cambió la cadencia de la música, cambió el ritmo. Entonces ellos fueron haciendo unos pequeños cambios y variaciones que terminó siendo el steady rock y luego el ska y el reggae. Que originalmente pues los jamaiquinos pueden darse el tupé de decir que nace allí en Jamaica, Sí. y se extiende a todo el mundo. Y es tremendo porque esta gente revolucionó el mundo no solo por el tipo de música, sino el mensaje que venía detrás, un mensaje de protesta, un mensaje de respeto, un mensaje de igualdad, de amor. Y cuando ves la historia y ves a un Bob Marley pisando África, wow, brutal. Igual que cuando la Fania llegó a África también con la salsa, la revolución total de músicas con influencia afrodescendiente. Sí, bueno, la salsa es conocida como un género netamente afro-latino. Y tú lo mencionaste en el episodio pasado, la disrupción de la Orquesta de la Luz cantando salsa aun cuando ellos no hablan español. Exacto. No sabemos qué otro tipo de agrupaciones puedan existir cantando en español o un género que no es totalmente ajeno a su cultura.
Bueno, ahora ya no tanto, porque entonces vemos esa influencia de la diáspora africana abrazando pues personas que no hablan las lenguas de cuyas culturas son enseñadas, bien sea a través de la música, de los bailes, de los cantos, de las artes, de la pintura. Hoy en día encontramos organizaciones disruptivas que se encargan pues de crear espacios de conversación como Afro Latino Forum, que nos acompañaron y los pudimos conocer, pudimos compartir con ellos cuando vino Tambacún, que los mencionaste hace un ratito, en Nueva York. Y también está Afro Latinos en Los Ángeles, en California. Está Afro Latino Festival en Nueva York. Está la comunidad afro también, que está muy grande allá en Texas, puertorriqueños, que se llama El Bombazo. Están otras organizaciones en Seattle, en todo el país, en todo el mundo, mejor dicho, porque se está convirtiendo en un movimiento global donde los latinos están haciendo cosas tremendas. ¿Te acuerdas un video que vimos hace poco? No sé si se hizo muy viral y eran japoneses bailando bomba puertorriqueña. Bien radical el asunto. Claro, ya para nosotros es como cotidiano porque estamos estudiando en mi patio, por ejemplo, Puerto Rico, y vemos que allá, PR. Sí, directamente allá en Loíza también van muchos extranjeros de diferentes partes del mundo a aprender esos géneros. Y cuando hablabas de Texas, también hay una comunidad garífuna grande en Texas. Sí. Y nosotros los afro-venezolanos y los afro-peruanos y los afro-colombianos, pues nos estamos uniendo, estamos creando espacios donde podamos venir a contar nuestras historias. Ejemplo, gracias a una fundación cultural acá en la ciudad de Charlotte, podemos abrir talleres gratuitos para la comunidad para aprender diferentes ritmos afrodescendientes. Y lo bueno de aprender estos ritmos es que aprendes también sobre la historia, la cultura y la tradición de esto. Y lo bonito es que la danza es un testimonio vivo de una cultura que se resiste, que fortalece y también le da a entender a los demás, mira, esta gente baila de esta manera y qué bonito este tipo de baile, qué bonito el tipo de música, porque cuando traes la danza tiene que venir con ella la música, que es la que lleva eso, el habla, el ritmo canto. De todo. Y esto se está globalizando. Estamos viendo agrupaciones que están saliendo de los pueblos, como Bexaida Machado y la Parranda del Clavo, como Tambacún. Saludos a nuestros amigos de Tambacún. ¿Cómo se llaman los colombianos que conocimos hace poco? Ellos se llaman Son Currumba. Y mucha gente más haciendo cultura y llevando la cultura donde quiera que van, con la música, el baile y contagiando a la gente con esto que nos dejó el legado afrodescendiente en Latinoamérica y el Caribe. Pero este legado tiene que ser abordado con responsabilidad. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que cuando hablemos de la afrolatinidad no parezca que estamos exotizando, no parezca que estamos exaltando ciertas características de la comunidad afrodescendiente con algún propósito? ¿Sabes qué es lo bueno? Y es que recordar que un tiempo atrás ver a un afrodescendiente era decir, o sea, el concepto era que eran malos, que eran delincuentes y que eran todo esto, pero es que solo pagaban todo por la culpa de uno. Sí. Cuando ves que en el pueblo estaba la gente. Eso lo hablábamos temprano. Recuerda que es porque estamos prejuiciados. Tenemos un prejuicio de la conducta o el comportamiento de una persona según cómo luce. Entonces, hablábamos, yo te conté, a veces va caminando por la calle una persona con ciertas características, puede ser un pan de Dios, puede ser un médico o puede ser un religioso, pero por cómo luce, la persona teme cruzar la calle, por ejemplo. Exacto, sí pasa. Es tremendo porque hay muchas cosas y este tema es un tema bastante denso de conversar cuando hablamos desde ese punto de vista, si hablamos de todos los conceptos que tú hablas hace un momento, el colorismo y todo esto, donde está un ataque hacia la cultura, hacia los afrodescendientes y lo que es el racismo y todo este asunto. Por eso fue que nosotros también tratamos de dedicarnos en este momento a enfocarnos más en la parte positiva, en todos los aportes positivos,
porque no hay un aporte negativo desde parte de la cultura, las tradiciones y lo que se fomentó. Quizás parte de la religión, hay mucha gente que no entiende parte de las religiones y está bien, porque no todo puede ser perfecto o no todo puede ser aceptado. Claro, porque no lo abordamos desde el punto de vista de la perfección, sino es que la fe también es un tema muy abstracto y ahí no vamos a entrar. Es correcto. O ese sea, es otro episodio sí, disruptivo. hablar de estas cosas, tenemos ese pendiente. Claro que sí, pero no podemos olvidar que la razón que nos reúne es que es importante conversar que quiénes son los descendientes, quiénes conforman la diáspora afro, cómo vivimos las tradiciones y las culturas según nuestras crianzas. Por ejemplo, yo fui criada por un padre barloventeño de la región afro, una de las regiones afro, digamos, venezolanas. Y pues eso influyó en mi forma de hablar, de comer, de vestir, de jugar en la vida, en interactuar con otros seres humanos. Me pasó algo parecido y sí, venimos de esa crianza. Es más, yo creo que sin ser afrodescendiente en Venezuela, o por lo menos sin conocer que tienes un alto porcentaje de afrodescendiente en tu genética, en Venezuela la influencia afro en la comida es bastante, porque se utiliza mucho el plátano, se come mucho el pescado de X forma. Entonces tenemos mucha influencia entre las combinaciones de cultura, como lo hemos dicho. Es algo bastante clave utilizar herramientas y cosas como esas. Sabes que brincando el tema de nuevo, y quería hablar un poco de cómo el teatro y el cine también son importantes en cuanto a la influencia afrodescendiente. Y hoy en día yo creo que se visibilizó se tiene una visión diferente de los afrodescendientes en cuanto al cine gracias a Black Panther. Oh, sí, ha sido un antes y un después. Sí. Lupita Nyong'o, artistas que han venido a revolucionar la industria del cine y series, cine independiente, cine cubano, gracias a nuestros amigos de Cine Casual, que son una organización súper disruptiva llevando el cine latino a la comunidad aquí en Charlotte. Hemos visto cómo ellos han presentado estos documentales, estas películas que traen la historia claramente contada, como por ejemplo las que pusieron al final. La Suprema, fue una de las últimas que vimos con ellos. Pero en el festival nuestro. Oh, sí, en el festival nuestro ellos pusieron una... La hija de las aguas. Las hijas de las aguas. La hija de las aguas. Y es bien interesante porque se mezcla un poco entre el sincretismo de la religión, hay danza, hay de todo un poco en la historia. Es un corto, pero maravilloso. No, vamos a pedirlo para que lo vuelvan a pasar. Sí, sí. Mientras tanto, bueno, nos vamos despidiendo y vamos a hacer un segundo episodio. Porque... Sí, todavía hay un poquito más que contar. Sí. Yo tengo 17 páginas aquí que quiero abordar y me quedé en la intro de la página 2. Yo también me quedé con hablar del renacer, del orgullo y de todo lo que es ser afrodescendiente y sobre todo hablar un poco más de temas globales como la música, como un poco más de las artes. La moda que me gusta tanto, que la resistencia de mi cabello y no me toques mi pelo y por qué la gente insiste tanto ahora en predicar que no te alices el cabello, que déjate lo rizado. Todos esos temas los vamos a tocar en el siguiente episodio. Y yo me quedé con las ganas de hablar un poco del hip hop, ya que yo hice un poquito de rap por allá. Y acabo de terminar un seminario en la universidad, una universidad afro, por naturaleza afroamericana, que es Johnson C. Smith University, en donde mi profesor se enfocó un semestre completo en hablar del hip hop, la historia del hip hop, dónde sale y cómo se influencia y cómo hay elementos netamente africanos en la cultura del hip hop. Bueno, y sé que ya tenemos que cerrar, pero no antes sin decir que la diáspora africana está tomando bastante espacio que antes tenía y no estaba tan visibilizado como lo está hoy, y está abarcando muchos aspectos y espectros de todo lo que es la comunidad global. ¿Y tú qué estás haciendo para investigar sobre tu genética, si acaso eres afrodescendiente? O hablar más desde la historia, desde el punto de vista de los afrodescendientes, porque mucha de la gente que estuvo en los movimientos preindependentistas o independentistas de Latinoamérica estaban mixtos o habían bastante
afrodescendientes e indígenas en el campo de batalla. Así es. Gracias a Anderson Filmmaker vamos a poder realizar un segundo episodio conversando sobre afrodescendencia, afrodiáspora, afrolatinidad y cómo vamos a seguir siendo la voz de los que aún no pueden hablar por sí mismos sobre esa resistencia y sobre esos cambios necesarios en nuestra comunidad, desde la parte pues, del vocablo hasta la parte de los derechos y la igualdad. Así que, disruptores, esto fue Cultura disruptiva de podcast. Así que nos vemos pronto. Así es.